¿Qué pasa con la economía que viene? Tiempos políticos intensos los que estamos viviendo y además, ¿cómo pensar la infraestructura para el próximo gobierno? Fundamentalmente para aquellos sectores que necesitan producir y que encuentran además algunos inconvenientes o problemas que han generado la infraestructura en este tiempo para lograr una mayor producción. Por supuesto que estaremos hablando de las pymes, siempre es un escenario central dentro de la economía del país y la posibilidad de generar trabajo, y la educación, un detalle no menor para este y todos los tiempos. Soy Néstor Esclausero, esto es Debate Industrial y ya comenzamos a compartirlo. Alejandro Lía es el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir. No, al contrario. Gracias por venir. A ver, ¿qué infraestructura para el gobierno que viene? Digamos, ¿cómo imaginan ante un gobierno de Scioli la posibilidad del desarrollo de infraestructura del país? Básicamente tratando de mejorar la competitividad de la logística del interior del país, que muchas veces se ve relegados en términos de competitividad justamente porque falta desarrollar la política ferroviaria para que el transporte de carga ferroviario abarate costos de fletes. Lo mismo en términos de puertos sobre la hidrovía, seguir potenciando los puertos de salida, como hemos hecho con el Puerto de La Plata, la mayor obra de infraestructura portuaria de los últimos 50 años con inversión privada. Como hay que seguir desarrollando autovías y rutas que se adapten a las necesidades y al corredor bioceánico y a la interacción con nuestros socios de Mercosur. Seguir trabajando y avanzando sobre la potenciación de nuestra matriz energética, que ha dado pasos muy importantes con Atucha 3, con centrales hidroeléctricas. ¿Y tiene que ir para dónde la energía? Digamos, siempre se debate, ¿no? ¿Cuál es el perfil energético? Si tiene que ser el gas, los hidrocarburos, las alternativas. Tiene que ser, digamos, diversificada. Tiene que haber una parte, obviamente, de hidrocarburos, tiene que haber una parte hidroeléctrica, tiene que haber una parte nuclear, tiene que haber una parte de energías renovables. Cuanto más diversa es la matriz energética, más posibilidades de desarrollo hay. Y la verdad es que la Argentina está en condiciones inmejorables para desarrollar y tiene un amplísimo tramo para desarrollar energías renovables. Así que yo creo que va a ser un compuesto de todas estas cosas. Obviamente que la infraestructura también involucra la infraestructura básica social. Nosotros en Provincia de Buenos Aires avanzamos mucho en universalizar el sistema de agua potable y cloacas, todavía queda para hacer en Provincia de Buenos Aires y en otras provincias. Otro tema muy importante en la infraestructura es el riego. Hay provincias donde poder generar acueductos y extender la red de riego. Hay un montón de agua dulce que se pierde, ¿no? No solo se pierde el agua dulce, sino que hay provincias que tienen una aridez que requiere de mayores inversiones en acueductos y en sistemas de riego que permitan ampliar la frontera agropecuaria. Así que hay un gran desafío para trabajar. ¿Cuál región podría tener ese tipo de características? Y ese tipo de características lo tiene La Rioja, Catamarca, una parte del NOA tiene ese tipo de cuestiones, pero también lo tenemos no tan lejos, en Provincia de Buenos Aires necesitamos hacer un acueducto en el norte, hemos conseguido financiamiento para hacer el acueducto del Río Colorado que va a permitir extender la frontera agropecuaria en los partidos de Villarino, Bahía Blanca, sí, Patagones, Puan. Zona, ¿no? Entonces yo creo que hay un gran desafío en la infraestructura. Daniel Scioli cree que los tiempos que vienen son los del desarrollo económico y la infraestructura es un pilar clave para el desarrollo económico. Por eso la apuesta de Daniel Scioli en materia de la búsqueda de financiamiento es para inversiones productivas y para inversiones en infraestructura. Esa infraestructura, el tema del transporte, hablando de producción, hablábamos recién y surge rápidamente los problemas logísticos, ¿no? Podemos pensar entonces, por lo que está diciendo, que va a haber un desarrollo de transporte ferroviario y fluvial como una cuestión central dentro de esa posibilidad. Digo, estaba viendo que en Europa ya están los trenes de alta velocidad de carga, ya no solo los trenes de transporte de pasajeros. No digo para llegar a ese desarrollo, pero ¿podemos pensar en líneas ferroviarias con más carga? Y eso es indudable que lo necesita la Argentina. Nosotros a la vez de que pensamos eliminar retenciones a las economías regionales para darle más competitividad, un factor fundamental de la competitividad es la logística de transporte. Así que vamos a avanzar fuertemente con la política ferroviaria, además de pasos fronterizos, además de una serie de cuestiones que hay que realizar
para que la producción de los lugares más lejanos a puerto no se vean, digamos, menguadas en su productividad, en su competitividad por esa distancia a puerto. Bueno, hoy las economías regionales en gran medida tienen problemas por esto, ¿no? El tema de los fletes para muchos son determinantes. Sin lugar a dudas, y por eso durante la campaña Daniel Scioli pidió a todos sus técnicos que hiciéramos un relevamiento de 36 cadenas de valor en el conjunto de las provincias, que no lo hicimos como un estudio científico, fuimos a ver a los productores, a los exportadores, a los trabajadores, es decir, a todo el sector productivo, para ver cómo se pueden mejorar producto por producto los productos de las economías regionales. Algunos pueden decir por qué no se hizo o no se hace ahora. Esta es la propuesta de campaña de Daniel Scioli. Hoy por hoy la elección inédita en la Argentina es un balotaje entre un Daniel Scioli que propone una agenda de desarrollo y un Mauricio Macri que propone una agenda, si se quiere, más ligada al centro y más ligada a los sectores financieros. Evidentemente, su eje de campaña hoy por hoy está siendo el aumento en manera de shock, una devaluación muy importante del tipo de cambio. Es decir, esas son las dos miradas de la Argentina. Uno tratando de corregir mediante infraestructura y mediante mejoras a los sistemas productivos y otro tratando de ganar competitividad con un shock devaluatorio que va a significar aumento de precios, caída del consumo popular y obviamente menor poder adquisitivo de los salarios en una primera etapa. Con Scioli no hay shock devaluatorio, entonces. No, de ninguna manera. Nosotros entendemos que no hay en la historia argentina nada que se parezca a lo que están diciendo los economistas de la Alianza Cambiemos. No hay antecedentes en la Argentina de que se pueda producir un aumento del 40-50% del tipo de cambio sin que eso se traslade a precios. La verdad, me parece una afirmación que desafía a las leyes económicas y la historia argentina. Lo que pasa es que hay una discusión sobre si el dólar es 9 o 16 o 15 o 14 y pico, ¿no? Y si no puede haber quizás un dólar intermedio entre 12 y 13, que no sea ni el de 16 ni el de 9. Pero una cosa es trabajar, nosotros pensamos que se puede sostener el dólar e ir progresivamente avanzando sobre un dólar, no a nivel del shock que ellos plantean, con ingresos de divisas que vayan sucediendo. Pero no creemos que una suelta del dólar, por decirlo, a 14, 15 pesos, como ellos están manifestando, no implique un deterioro del poder adquisitivo de los salarios, no aumente todos los productos, incluyendo primero los alimenticios, no cambie el valor de las importaciones de insumos y de bienes de capital, porque no es cierto que la economía trabaje con un dólar distinto al dólar oficial, porque todas las importaciones se hacen a tipo de cambio oficial. Sí, algunos dicen entonces que eso no existe, no es digamos, no es cierto. La pregunta es, ¿qué ocurre con los subsidios y los sectores que hoy han tenido y tienen beneficios a partir de ellos? Ya no solo los subsidios sociales, sino los subsidios a sectores productivos, a empresas o sectores de la economía, y también pensando para el consumo, el tema de la energía, por ejemplo, que a veces puede significar al bolsillo de la gente un golpe importante que en poco tiempo tenga que pagar una tarifa distinta. Acá hay una clara diferenciación. Nosotros estamos planteando un programa económico de correcciones que hay que hacer en la economía de manera gradual. Por otro lado, lo que está planteando, esto es lo que plantea Daniel Scioli, lo que está planteando Mauricio Macri es una corrección inmediata de precios, tipo de cambio, subsidios, y todo eso junto significa retroceso del consumo, aumento de precios y obviamente pérdida de salarios. Estas son las dos diferencias. Si uno quiere corregir de golpe, dar un volantazo sobre la economía, es evidente que el riesgo sobre la estabilidad económica es muy grande. Claro. Si uno trata de ir corrigiendo de a poco, evidentemente uno puede ir acomodando las distintas variables económicas para que el costo social y económico no sea tan fuerte. Lo último, ministro, ¿hay que ir a los mercados internacionales, hay que buscar financiamiento del exterior? Absolutamente, pero no hay que ir con condicionamientos, hay que ir a negociar con todos, pero mantener la soberanía de la política económica. No hay que traer dólares a cualquier costo, sobre todo en costos de condicionalidades. No hay que volver a permitir que en la Argentina se establezcan condicionalidades externas a la política económica argentina. Ministro, gracias por haber venido. Muy amable. No, al contrario, gracias a usted. Pausa la primera, enseguida volvemos.
Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Diego Videla es empresario PYME, siempre nos acompaña. Diego, gracias por estar. Dale, Néstor. Bueno, a ver, ¿qué necesitan las pymes, los empresarios del sector para poder producir? Recién hablábamos un poco de infraestructura, ¿no? Entre otros temas. Sí, importantísima. Pero te quiero decir, el origen de la pyme es el emprendedor. ¿Qué es el emprendedor? 2, 3 personas de la familia, 2, 3 amigos que empiezan a hacer una copa, por ejemplo. Se dan cuenta que esa copa les da un resultado muy bueno y quieren crecer a hacer micropymes o pymes, pequeñas empresas, quieren ser empresarios. ¿Qué pasa cuando vos querés pasar de emprendedor a micropyme? Tenés una barrera, una pared blanca que empieza por todos los trámites que tenés que hacer para convertirte en empresario pyme. Todos los trámites, Las gestiones que hay que armar, burocracia, ¿no? la Finalmente. gestión, te encontrás con un panorama impositivo muy severo al principio para la pyme. Te encontrás con que tenés que poner todos tus trabajadores en blanco, que es fundamental. Para que la Argentina cambie, no puede haber más trabajadores en negro. Los trabajadores tienen que estar en blanco, tienen que asegurarse su futuro, Además, su se puede presente acceder a con un la crédito, salud. por ejemplo, para viviendas, o si no Para está en blanco es más complicado. todo. No puede haber más trabajadores negros en la medida que una pyme tenga más simplicidad en los trámites, que tenga un poco menos de cargas laborales, que pague un poco menos por la RT. Nosotros, los empresarios pymes, no tenemos todas las ventajas que tiene una empresa grande, realmente. Tampoco queremos competir idealmente con las empresas grandes. Yo no te puedo decir, bueno, que rebajemos una cantidad de impuestos enorme para que la pyme pueda funcionar o unas cargas horarias muy importantes. La pyme necesita simplicidad. Lo que tendría que haber es unas agencias autárquicas en Italia. Italia el crecimiento fue por las pymes, viene por en las Estados pymes, ¿no? Unidos La también. cuestión familiar ahí que tiene tanto peso. Italia es el mejor ejemplo. ¿Qué pasa? Italia tiene consorcios de pymes y tiene sectores donde las pymes producen todo lo mismo. Entonces, como acá no hay organización de las pymes. La pyme, por ahí es una pyme que produce yerba mate y la produce acá y la envasa y hace todo acá, cerca del centro de consumo y cerca del puerto de Buenos Aires. Nos está matando el puerto de Buenos Aires. Hace 200 años que el interior no crece por el puerto de Buenos Aires. Entonces, la pyme, ¿qué pasa? La pyme es importantísima. La pyme, como es comunitaria, como es familiar, está en el lugar de origen. Está en las provincias, produce ahí, y eso, con una modificación, obviamente, de la Ley de Cooperación Federal, puede generar riqueza en las provincias, que es lo que no se genera. Ahora, eso tiene que ser algo desde las provincias o a nivel nacional. O un mix, digo, porque también hay muchas cosas, como decías en el comienzo, que tienen que ver con los impuestos provinciales o municipales o con la burocracia. Es que un mix, surge, porque ¿no? si vos seguís recabando todos los impuestos en la nación y distribuyéndose en las provincias son unitarias. Generalmente eso es un país que vamos a tener un país unitario con costos federales. Vos tenés que empezar a delegar ciertos impuestos, no de golpe, paulatinamente, eso es verdad, gradualmente. Impuestos impuestos que hoy recauda la nación, que los empieza a recaudar las provincias. Y que las provincias le den a las pymes que son generadoras de empleo, igual que las empresas grandes, pero las pymes que son generadoras de empleo por excelencia. Y las pymes, cuando sean generadores de empleo por excelencia con salarios importantes, porque la pyme industrial tiene salarios importantes, va a generar un cambio que es el cambio del desarrollo, que no es el crecimiento. El desarrollo es el que produce transformaciones sociales importantes y le produce movilidad social. De ahí la importancia de la pyme, de ahí que la pyme tiene que dejarla crecer, porque hoy la movilidad social solamente, Néstor, se produce en la política. Eso es lo malo. No producir movilidad social en la producción,
No producir humedad Sí, si no hay trabajo digno es muy difícil todo y muchas veces ese trabajo que da un sentido de pertenencia, de ingreso, viene desde el sector industrial. Las sociedades con desarrollo industrial tienen un Sin presente y desarrollo un futuro industrial, distinto. olvídate de la cultura, Exacto. olvídate de la educación, olvídate de todo lo que puede acceder un trabajador y lo que puede acceder sobre todo los trabajadores de las provincias para que sea una nación que crezca armónicamente, porque este es un país federal, tiene que ser armónicamente, si no, no va a ser un país federal nunca. No, y además cuando en la Argentina de este tiempo ya no se discute más el campo o la industria, ¿no? Que muchas veces se discute, Hoy el porque campo- hoy el campo tiene más industria Pero que las está propias... muy tecnificado. industrias, Entonces, ¿no? campo, más industria, más servicios. Acá no tiene que excluir ningún sector. Nadie excluye los sectores. Antes había un antinomio con el sector financiero. Ya no existe. Hoy hay que hacerlas, hay que juntar los sectores, como hay que juntarse con la política. Como los políticos tienen que entender que las pymes fueron las que después que Italia estaba destruida por el fascismo, por la Segunda Guerra Mundial, por miles de motivos, Italia fue creciendo con consorcios. Si vos tenés una agencia pyme que puede ser autárquica, que en cada provincia, que resuelve el problema del día a día de la pyme, el día que tiene que ir a la FIP, el día que tiene que ir al ANSES, el día que tiene que ir a hacer un trámite común, como la telefonía, como conectarse por internet, si vos tenés quien se lo solucione, ahí la pyme le vas a solucionar muchas cosas y va a empezar a crecer y, como te dije, a generar empleo genuino. Y eso también va a ser un reemplazo de cosas habladas con el ministro de la provincia, de la provincia infraestructura. del tema vas a generar el problema del tema del subsidio. Vas a cambiar trabajo por subsidio. Bueno, hay dos candidatos para el domingo, los dos tienen origen italiano, esperemos que piensen en estas pymes que en aquellas tierras se desarrollaron y generaron todo esto que estabas contando. Ojalá. Diego, ojalá. gracias como siempre. Muchas gracias a vos. Pausa, enseguida volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Vamos a hablar un poco de las universidades, vamos a seguir hablando de la educación, tema central para cualquier país y para cualquier economía, y las diferencias que se pueden dar incluso entre las privadas y las públicas y de qué manera esto se puede desarrollar. Hoy está con nosotros el ingeniero Francisco Bonbutenó, que es un hombre obviamente que tiene y mucho que ver con la universidad privada, hombre rector de la Universidad KS. Ingeniero, gracias por venir. Gracias por invitarme. A ver, el tema de las universidades, entre públicas y privadas, ¿cuál es la gran diferencia que hay, si es que la hay? Hay diferencias. Hay diferencias. Yo diría la primera es que la privada tiene un exceso de dueño y la estatal tiene una falta de dueño. ¿Cuál debiera ser el dueño en la estatal? El Estado. O sea, en alguna medida, las universidades estatales hacen lo que les parece y no hay una política de inserción de la universidad en un programa de desarrollo del país. En el caso de las privadas, ocurre, estas son generalizaciones, ¿sí? Sí, sí. Ocurre que algunas tienen un dueño, o excesivo dueño, vamos a ponerlo así, y la universidad necesita, para que haya un debate plural y productivo, es bueno que tenga la diversidad, y cuando hay un dueño muy manifiesto, esto puede estar coartado. Usted dice que hay demasiado mercantilismo quizás en ese... No mercantilismo, porque la verdad que no es, por lo menos en mi En su experiencia, experiencia. la universidad privada no es un negocio. Por lo menos si quiere ser buena. Una universidad buena es muy costosa, ¿eh?
Y el problema normalmente que tenemos acá es que el mercado fija cierto tope a los aranceles, así que no se pueden inventar las cosas. ¿Y qué se diferencian las nuevas de las viejas? Porque aparecieron muchas también. Aparecieron muchas en los últimos 20, 25 años, efectivamente. ¿Cuál es la ventaja de las nuevas? Que no están tan cristalizadas, o sea que la innovación es más factible, probablemente están más atentas a lo que ocurre en el mundo. O sea, finalmente una universidad interactúa con el resto del mundo. Claro. Está instalada acá, pero vamos a decir, por lógica interactúa con lo que ocurre en el resto del mundo. Eso con respecto a las nuevas. Las antiguas tienen la ventaja que van generando una cultura que si se lo hace adecuadamente, le da probablemente más solidez. ¿CAESE cuánto tiempo lleva? ¿Cuál es un poco la historia? En el 17 vamos a cumplir 50 años. 50 años. Pero tuvo distintas etapas. Fue originalmente creada por una familia, esto hace referencia al tema del dueño. La familia después, en los últimos 10 años, tuvo, yo diría, dificultades, porque por un lado el que iba a ser el futuro rector, que era hijo de la familia fundadora, Una pyme, como decíamos recién. falleció repentinamente, y entonces el papá se sintió muy afectado por eso, y también a los pocos años falleció el padre. Después tomó la rienda de la universidad otro hijo de Jorge Bosch, ¿no? Y ahora hace 3 años llegaron a un acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio, y ahora yo diría nuestro patrocinador principal es la Cámara Argentina de Comercio, que siempre ha mostrado una inquietud por la educación. O sea, es una institución gremial empresaria que tiene muy internalizado el tratar de que las personas se vayan capacitando de todas las maneras posibles, desde cursos gratuitos en distintas técnicas o habilidades. Tiene un instituto terciario con carreras terciarias, y bueno, hace 3 años consideró que había llegado el momento de llegar al nivel universitario. Ingeniero, gracias por contarnos esto. Seguramente seguimos hablando del tema de las universidades. Queríamos conocer un poco más de CAESE en este caso. Gracias por venir. Muchas gracias a usted. Pausa, la última. Ya venimos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Seguimos hablando del tema de la educación vinculada a la producción en el caso de las universidades. Juan Antonio Lázara siempre nos acompaña, es el director de la Guía de Estudiantes. Juan, gracias por estar como siempre. Un gusto, Néstor. ¿Cuál es el costo? Porque hablamos un poco la otra vez de la cantidad de alumnos que egresan, pero ¿cuál es el costo con respecto a las universidades que hay? Bueno, justamente que estuvo presente aquí el ingeniero Bon Butenó, que fue fundador de una de las universidades privadas más importantes, la de San Andrés, y ahora está en CAESE. Esta comparación entre universidad pública y privada. Por cada graduado en la universidad pública, la universidad privada produce con el mismo dinero 9 graduados. Es decir, al Estado le cuesta 9 veces más producir un graduado. El contribuyente invierte 50.000 millones de pesos en el presupuesto, que es el presupuesto que reciben todas las universidades públicas, para producir una cantidad de graduados ínfima. En algunas universidades, de cada 100 ingresantes, se reciben 4. Que son las que más plata reciben. Vos ¿no? decís que hay poca eficiencia en la administración de unas contra otras. Hay mucho despilfarro, se habla poco de esto porque queda mal, pero lo cierto es que en muchas universidades públicas, refugiado en la cuestión de la autonomía,
se despilfarra mucho dinero. Ahora, ¿vos qué decís? ¿Que eso debe ser corregido o que se debe sacar el dinero a ese sector? No, debe ser corregido. El dinero que está bien, que haya 50.000 millones, que haya 100.000 millones de pesos, pero aprovechémoslo bien, porque el pobre obrero, la gente que no puede ir a la universidad... Y que la paga. Está pagando, está financiando a la universidad pública. Entonces, yo no quiero que se me enoje ningún rector. Hay universidades públicas que son muy buenas, muy eficientes. Vos estás en La Matanza... que cumplen muy bien su rol, pero hay otras que agazapadas en esta cuestión de la autonomía hacen lo que quieren. Entonces tenemos salarios de 200.000, 150.000 mangos para un cargo burocrático, porque no, esa plata no la recibe el profesor que está en la trinchera frente al alumno, lo recibe el burócrata, el decano, el director de una carrera, el rector, ¿no? Y eso es un despilfarro, un verdadero despropósito, porque es la plata de todos nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos, que yo le pido encarecidamente a los próximos gobernantes, sea el ingeniero Macri, ¿no? Sea Scioli, que resuelva esta cuestión, el despilfarro, aprovechar bien el dinero para producir cada vez mejores profesionales. Es decir, tenemos la plata, está el presupuesto, pero no se administra bien, decís vos. Se despilfarra. Universidad de la Patagonia Austral, 4 graduados por cada 100 ingresantes. Hay más capitanes que soldados. Hay universidades que tienen 3, 4 profesores cobrando sueldo y tienen 2 o 3 alumnos en los últimos años de la universidad, porque la mayoría de la gente abandona. Entonces basta de esto. La gente tiene que decir basta. Basta el despilfarro en la universidad pública, porque esto no se conoce. Entonces el pobre laburante, el tachero, el albañil, está pagando un montón de mangos, 50.000 millones de pesos, para sostener una cantidad muy baja de graduados y mala calidad. Porque ahora se acaba de sacar una ley donde no puede haber más examen de ingreso. Entonces vamos todos adentro de la universidad. Eso es populismo barato. No le hace bien al país. Nos hace bien porque nos sentimos muy bien, todos entramos a la universidad. Pero ¿qué pasa de acá a 10, 20 años? ¿No? Pocos graduados. Pocos Juan, graduados. como siempre, recordamos tu página web que me veíamos recién. Estudios.com.ar, y quiero cerrar, cantidad no es lo mismo que calidad. Podemos tener muchas universidades, muchos universitarios, pero tenemos que buscar la calidad, no solo la cantidad. Juan, como siempre, muchas gracias. Al contrario. Te Néstor. veo efervescente con ese tema. Sí, Te apasiona. Sí, me Está apasiona bueno. mucho. Está buena la pasión. Nos vamos a encontrar la próxima semana con más debate industrial. Gracias por elegirnos.